¿De qué manera las vivencias traumáticas, dramáticas que acontecen en nuestra vida, esos eventos que en ocasiones nos toman por sorpresa, generan altísimo estrés porque no solo no las vimos venir, sino que además parece que lo que nos amenaza no hay forma de detenerlo, no podemos solucionarlo, contribuye a las enfermedades que padecemos? ¿Podrían estar este tipo de vivencias vinculadas con el cáncer? ¿Cuáles son? Esas formas de pensar que contribuyen a vivencias traumáticas como las que se podrían asociar con diferentes padecimientos en los que el cáncer está en escena. Bien, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la zona horaria y del lugar en el que te encuentres, y me refiero por lugar a la situación que estés enfrentando. Bien sea que en el pasado hayas padecido cáncer y ahora se encuentre resuelto, pero te encuentres inquieto, sin saber qué pasó y preocupado por lo que puede pasar después. Bien sea que haya sido diagnosticado de manera reciente con algún tipo de cáncer, bien sea que seas un familiar de un ser o tengas un ser querido que ha sido diagnosticado con esto, o bien sea que seas hijo o digamos descendiente de una línea en la que generación tras generación se ha provocado cáncer. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y el día de hoy, a través de esta producción, quiero llevarte por la segunda parte de una serie que iniciamos la semana anterior, en la que decidimos hablar de cáncer, descodificación y reconciliación. Pues nos quedamos ya ahora sí que en el capítulo anterior, en la historia de un médico alemán y de una escritora norteamericana, quienes intuyeran, por un lado, que detrás de todo lo que nos acontece en materia orgánica, en el cuerpo físico, se encuentran primero vivencias del tipo psicoemocional, aquellas formas con las que percibimos el mundo que nos llevan en situaciones determinadas a vivir shocks en los que hay un enorme estrés por algo que de manera sorpresiva ha acontecido en nuestra vida. Bueno, pues ya en el podcast de la semana anterior explicábamos cómo estos dos personajes, que por cierto son bastante contemporáneos, entre los años 70, 80, inician con una investigación seria en el caso de Dr. Hammer y en el caso de Louisa Hay con publicaciones sobre las posibles pautas psicosomáticas que podrían estar detrás de esos padecimientos. Bien, ocurre que en el podcast anterior explicábamos cómo sus hipótesis se empiezan a confirmar cuando uno tras otro, en ambos casos, ellos observan la correlación que puede haber entre un evento determinado de naturaleza dramática y el tipo de padecimiento que un tiempo después es diagnosticado. En el caso de Dr. Hammer, su propuesta, que inicia en el contexto de los médicos y terapeutas cercanos a él, empieza a propagarse a través de Europa. Decíamos ya en el podcast anterior cómo es un grupo francés el que toma sus descubrimientos y sin tener que tomar una postura necesariamente dramática, extrema, en la que, digamos, el mundo emocional es lo único importante, este grupo realmente observa las cosas desde una perspectiva integral. Y en esta perspectiva holística, donde sabemos que al mismo tiempo que pensamos, sentimos y actuamos, vivimos pues físicamente, se observa que entonces, bajo la perspectiva francesa, todo tratamiento físico debe ser complementado con una perspectiva emocional.
y esta escuela, este planteamiento se conoce en la actualidad con el nombre de descodificación biológica. Ellos las razones que Hammer ha descubierto y empiezan a validarlos con cientos de miles de pacientes, de tal manera que en la actualidad nos encontramos con muchos muy diversos diccionarios bioemocionales que presentan los hallazgos consolidados que a lo largo del tiempo diferentes terapeutas han encontrado asociados a un mismo tipo de padecimiento. En el caso de la aplicación de este enfoque terapéutico de descodificación biológica, lo que hacemos es partir de estas razones atribuibles a vivencias emocionales, no como razones seguras, sino exclusivamente como hipótesis a validar. No se trata de información que nadie tenga que creer como si fuese un dogma, como si fuera fe ciega, no. Es un punto de partida que, sin embargo, en naturaleza psicoemocional es muy útil para poder validar si en esa dirección se encuentra la vivencia que alguien tuvo en materia emocional, en forma dramática, traumática, antes de que fuese diagnosticado algún tipo de cáncer. Bueno, pues justo, esta propuesta de descodificación biológica es la que a mí me ayuda de salida en los procesos terapéuticos en los que acompaño a algunos pacientes y también, por supuesto, totalmente alineada con este enfoque en el que el tratamiento emocional psicológico es complementario. No puede ser nunca un tratamiento que sustituya un tratamiento médico y, de hecho, en primer lugar, honramos un diagnóstico médico porque es el que nos da claridad específica de la zona a la que apunta en detalle lo que nosotros luego vamos a vincular con alguna emoción. En este sentido, hoy en este segundo podcast, traigo para ti la historia de una mujer que representará a una persona alrededor de sus 60 años, con quien tuve la oportunidad de trabajar de manera muy reciente. Mujer que al mismo tiempo que me permitió escuchar su vivencia, me permitió acompañarla en términos de comprender aquello por lo que estaba atravesando y al hacerlo me dio también, pauta para ir observando vivencias emocionales, como puede ser que vayan surgiendo en quien atraviesa el proceso primero por un diagnóstico, cómo hacer frente a un diagnóstico de cáncer, en nuestro caso desde la perspectiva emocional, para después movilizarnos al tratamiento o abordaje terapéutico psicoemocional y después hacer recomendaciones acerca de lo que vemos que es importante valorar cuando se ha logrado ya, la resolución del conflicto desde la perspectiva emocional, cuando se ha conseguido también éxito en el tratamiento integral y qué cosas pueden ocurrir en términos de vida interior una vez que se ha llegado a esa etapa. Así que dedico con agradecimiento para ella este complemento a nuestro primer podcast y también con una dedicatoria pues especial para las personas que de alguna manera se encuentran frente a un problema de cáncer como el que aquí quisiéramos nosotros poder ayudar a comprender, pero desde una perspectiva plenamente emocional. Bien, pues, ¿cuál es la historia de esta mujer? Esta es una mujer a la que se le detecta un tumor a nivel órbita ocular. Ella inicia con problemas de vista, empieza a ver doble y acude al médico y ante el diagnóstico de un tumor, ella tiene una intervención, una cirugía con la cual es removido este tumor. Para ese momento ya conecta conmigo para compartirme lo que está viviendo desde una perspectiva emocional. Así que aquí aprovecho para explicar entonces que en el proceso de abordaje emocional, desde luego lo primero es honrar la emoción de eso que estoy sintiendo, porque si yo vivo este diagnóstico con estrés, podría complicar incluso más el cuadro de inestabilidad que estoy viviendo.
Cuando se acerca una persona con un diagnóstico de cáncer, nosotros necesitamos verificar tres cosas distintas. La primera de ellas siempre tiene que ver con en qué órgano es que está el cáncer siendo ubicado. Si la hay lateralidad es del lado derecho o es del lado izquierdo, ¿dónde está ocurriendo esto? Y desde luego, en todo caso, lo que queremos es saber cuál es la causa que podría haber estado involucrada de manera, digamos, emocional, la vivencia que pudo haber detrás. En este caso en particular, si el ojo está ubicado, el ojo en general, digamos, podríamos mirar los diferentes diccionarios que hay, pero hay una causa en general que se asocia a problemas de ojo que tiene que ver con miedo al futuro. Si se trata de un problema que se presenta en el ojo izquierdo y la persona es derecha, estaremos también buscando conflictos que hayan ocurrido en el contexto de sus hijos, de su madre, por ejemplo, o de hijos adoptivos, de proyectos o hijos extendidos, como podría ser en algunos lugares los sobrinos, ¿no? Las tías tienen sobrinos y en muchos países latinos los ven como si fueran hijos. Bien, esa será parte de la lateralidad que estamos tratando de diagnosticar. Si es el ojo derecho el que está involucrado, estaremos buscando conflictos o problemas, por ejemplo, con autoridad, con jefe, con padre, con hermanos, con amigos. Esto a nivel general, sabemos que en el caso del cáncer hay un shock brutal y que o de alguna manera también si el ojo izquierdo está involucrado, es un shock brutal ante algo de lo que yo creo que no me puedo defender. O en el caso del ojo derecho, que esto es muy interesante en el caso que hoy platicamos, el shock que yo vivo es un shock porque es posible que esto es algo que no acabo de creer, porque es como si estuviera viendo dos caras distintas en alguien. Se dice que el ojo derecho para una persona diestra ayuda en el reconocimiento de las caras, por lo tanto, o hay un problema en el que no puedo defender a alguien a quien yo quisiera defender, o no puedo acabar de creer lo que estoy viendo, por ejemplo, por las dos caras que alguien me presenta ante una situación determinada. En este sentido, lo que vamos a buscar diagnosticar es en los meses previos a la aparición de este tumor, qué pudo haber ocurrido, y en ese sentido nos valemos de un elemento adicional y es la, digamos, medición que tiene este tumor. En términos de centímetros, cada centímetro nos llevará un año atrás, de tal forma que si la masa tumoral tiene una dimensión, por ejemplo, de 1 centímetro, preguntaremos qué pasó el año previo, y si tiene una medición tipo 2 centímetros, qué pasó hace 2 años atrás, y así sucesivamente. Bien, en el caso de esta mujer, esta referencia nos ayuda a entender de la mano de las preguntas de ¿qué fue lo que en tu caso viviste? Ya sabemos, en forma traumática no lo viste venir, pasó algo en tu vida que te generó un gran shock, no solo porque fue una amenaza, sino que no la pudiste resolver, nunca la viste venir y cuando vino es que no podías ni acabar de hablar contigo misma sobre lo que estabas viviendo y que además en el caso particular del cáncer en globo ocular, tú hayas vivido como si esto no lo pudieras resolver ni en ese momento ni nunca y totalmente en soledad. Bien. Esto es lo que ella ve, esto es lo que ella ve cuando la pregunta es esa. Hay tres eventos en su vida que podrían tener una profunda conexión con lo que está viviendo. Y vamos a hacer aquí una pequeña pausa para que vayas por algo, para tomar, para refrescarte. Hagamos una pequeña pausa y al volver te cuento la historia de esta mujer y así te voy llevando a través del proceso que normalmente siempre está involucrado cuando estamos ayudando a alguien a resolver psicoemocionalmente aquello que precedió y acompaña la detección de un diagnóstico de cáncer. Volvemos. Bien, pues estamos ya de vuelta hoy, que estamos por platicarte la historia de una mujer que, como he explicado, tiene un diagnóstico de un linfoma en la órbita ocular. Cuando iniciamos entonces,
este proceso de diagnóstico emocional. Y esta mujer escucha la pregunta: ¿qué es eso traumático que consideras que ocurrió en tu vida antes de la detección de cáncer? Me permite, conforme voy recordando su historia, hacerte preguntas que puedan ser de utilidad en tu historia personal. Vamos a buscar siempre estas 4 características de las que desde el primer podcast de esta serie hemos venido hablando. Estamos buscando una situación que te haya tomado por sorpresa en primer lugar. Desde luego sabemos que no fue una grata sorpresa. Es una noticia dramática que presenta una amenaza que se concreta y ante la cual no lo viste venir, no hay solución. No solo es que sea dramático y sin solución, ya de entrada esto, por los altos niveles de estrés que produce, estaría formando eso que en el mundo de lo psicológico conocemos como una vivencia traumática. Porque, bueno, desde luego sabemos que en el mundo de lo físico hay un traumatismo, por ejemplo, cuando alguien tuvo un accidente automovilístico y se accidentó. Bueno, pues en el mundo de lo psicológico, cuando hablamos de un trauma, nos referimos justo a eso que, en definitiva, eleva los niveles de estrés muy por arriba del umbral de lo tolerable cotidianamente. Y lo eleva tanto que en el caso de aquellos eventos, experiencias cuya vivencia nos lleva a un cuadro de cáncer, pues estamos hablando de un shock brutal, o sea, el nivel de intensidad es extremo y no solo es que suba en el instante en el que yo percibo esa amenaza, sino que suele mantenerse durante un tiempo después de manera aguda, intensa. Y me refiero a esos casos en los que después de lo que viviste, lo más probable es que no pudieras ni dormir, y no por una emoción agradable, sino por todo lo contrario, buscando solucionar esto que no acabas de solucionar. Sin comer, es como si te fuera el apetito. En definitiva, cambia el ánimo, ¿no? Es como si uno fuese uno antes de que ocurriera esto y otro completamente distinto después de que esto ha ocurrido. No solo, desde luego, es que las ganas de sonreír y el sentirse bien cambian en el estado anímico, sino que muchas veces esto también se refleja incluso en la forma en la que vestimos. Ahora bien, estamos hablando no de un cambio de ánimo, sino de un evento traumático en el que, como cuando vamos a la feria y disparamos a una bala, las cosas se han subido de curso y han ocasionado eso a lo que Dr. Hammer se refería como un bioshock, como si ocurriera un cortocircuito a nivel cerebral, porque es tan fuerte la magnitud de lo que yo veo que está ocurriendo y ante lo que no me puedo defender, que así es que como digamos, identifica, que se comunica la gravedad a nivel cerebral, dejando esta huella a la que Dr. Hammer denomina foco de Hammer. Foco de Hammer, ¿qué es? Es una mancha que puede tener la forma de una dona, o círculos concéntricos, o una mancha completa, como si fuese un círculo relleno. Dr. Hammer, de quien empezamos a hablar en el podcast pasado, se da cuenta que a esta vivencia dramática, a la que le llama bioshock, le acompaña entonces una huella a nivel cerebral que aparece a nivel de cerebro no de forma indistinta o aleatoria, sino localizada en esa zona del cerebro que coordine el órgano afectado. En el caso de esta mujer, entonces, desde luego que ella se da cuenta de una vivencia dramática y aquí me es importante hacer una pequeña pausa en el recuento para explicar que a veces esos momentos máximos de estrés no ocurren cuando yo recibo una muy mala noticia, sino un poco de tiempo después de ello. Hay momentos en los que la vida me toma por sorpresa y, por ejemplo, en ese instante recuerdo
cuando revisando por accidente el celular de mi marido, o me dicen, Mar, pues estaba sonando, lo tomé y vi que tenía un mensaje muy cariñoso de una mujer que no sabía yo que existía. Bueno, a veces es en ese instante, que por supuesto no se ve simpático para nada, pero a veces es después. A veces yo tuve un enfrentamiento fuerte con alguien, en el momento me quedé impávido, no supe qué hacer y ante estas situaciones que ocurren en la vida, normalmente reaccionamos con comportamientos, digamos, genéricos o huyo si estoy discutiendo con él y, por ejemplo, me sorprende la vida diciéndome por qué me trajiste esto, yo no lo quería, devuelve este regalo, pues salgo disparada a cambiarlo y ya en el camino me enfrento con mis emociones, con lo que estoy pensando, rompo en llanto, pero además se vienen una serie de reclamos y una intensidad en estrés que posiblemente frente a él no había descargado. En otros casos, por ejemplo, he conocido de situaciones donde a alguien le dan un aviso de despido y el shock fuerte se da unos minutos antes de entrar a casa cuando alguien dice, ¿cómo les voy a decir esto? Así que en todo caso, lo que estamos buscando es un instante, un momento que tiene una fecha en el calendario, que tiene una hora en el reloj y que tiene una ubicación. Yo me acuerdo, por ejemplo, que aquel día cuando recibí esa noticia estaba vestida con una falda o estaba sentado sobre el pasto y si cierro los ojos, solo con recordar el momento, es como si pudiera volver a sentir esas sensaciones o esas emociones que acompañaron a ese instante. Esto en nuestro trabajo de diagnóstico emocional se va a volver vital. ¿Por qué? Nosotros cuando recordamos algo, no es que recordemos solo las palabras. Si, por ejemplo, hagamos esta prueba, yo te digo, hablemos de tu artista favorito. ¿Quién es tu artista favorito? Pensemos por un momento en tu artista favorito. Si yo te digo esto, pensemos en tu artista favorito, normalmente siempre lo vas a ver haciendo algo, o como cuando fui y lo vi en un concierto, o como cuando lo vi en un video, o como la última vez me pareció ver lo que posaba para una foto de un disco. Usualmente siempre miramos a ese artista al recordarlo sobre alguna imagen que en materia psicológica conocemos como representación mental. Ahora bien, las representaciones mentales no son solamente imágenes visuales que recordamos, porque hay algunas personas que tienen una memoria que es mucho más sensorial. Y cuando yo recuerdo ese momento en el que caché a mi esposo que salía con alguien, puedo recordar, por ejemplo, cómo tomé su teléfono que estaba en una mesa que era de caoba, o sí puedo recordar cuando mi suegra me sorprende, etcétera, cuando pisaba un pasto húmedo y todavía al recordar es como si lo pudiera tocar y sentir de nuevo. Es decir, que nuestras memorias las acompañamos de imágenes visuales, desde luego de imágenes sensoriales. Por supuesto, también en nuestras memorias hay algunos recuerdos auditivos, porque algunas personas lo que pueden recordar perfecto son las palabras como se las dijo alguien. Y te vas de este trabajo, por ejemplo, alguna vez me ocurrió con alguna persona con la que trabajaba, te vas por tu forma de ser. Y ese te vas por tu forma de ser era algo que pasados meses y años, esta persona no solo seguía recordando, sino que le seguía creando un profundo malestar emocional. Hay una interesante discusión en materia psicológica de si es que nuestras emociones se guardan en el cuerpo o si es que las podemos reactivar. Simplemente, ¿no? A mí me ha tocado ver casos, alguna vez conocí una mujer que me contaba una historia que me lucía extraordinaria y me contaba cómo en una cita con un médico quiropráctico que le ajustaba los huesos de la espalda, al salir de la cita no pudo más que sentarse en una banqueta y empezar a llorar indeterminadamente con motivo de la muerte de su marido, muerte que después de años no había podido llorar hasta que le habían hecho este ajuste en la espalda. ¿Es real? ¿No es real? ¿Guardamos las emociones? Bueno, mira, a mí me parece que en definitiva hay algo que podemos observar inmediatamente y es que sea
almacenadas las emociones, guardadas en alguna parte del cuerpo o no, lo que es un hecho desde la perspectiva psicológica, y hay toda una rama que estudia esto que se llama psicología somática. Cuando yo quiero expresar una emoción, por ejemplo, quiero llorar o estoy enojado, pero por algún motivo tengo que detener esta emoción, empleo el propio cuerpo para ayudarme a hacerlo. No sé si has visto, por ejemplo, a alguien que enojándose mueve así sus manos y al tensarlas de alguna manera se está deteniendo de no golpear y matar a alguien contra quien quisiera irse de otra manera encima. Bueno, pues lo mismo pasa en otras emociones, cuando yo me enojo, cuando en efecto estoy triste y no quiero llorar. Entonces, hay ciertas partes del cuerpo, músculos en muchos casos, que de alguna manera tenso. Y al hacerlo, entonces, esta tensión hace que no se pueda completar una expresión emocional. Bueno, pues esas sensaciones y esas emociones, digo que independientemente o no de que estuvieran almacenadas en el cuerpo, en definitiva yo las puedo volver a vivir con el solo hecho de recordar un evento y se vuelven complementos clave en el proceso de naturaleza psicoemocional que proponemos para una persona, no solo, por cierto, que está atravesando por un caso de diagnóstico de cáncer, sino en general de cualquier padecimiento o situación desagradable que se ha repetido en el tiempo. Lo que es fundamental, una vez que estamos claros de qué evento está involucrado, es que esa emoción, esas sensaciones que se quedaron bloqueando lo que yo estaba tratando de sentir, se puedan liberar. Ya habiendo explicado entonces que vamos a necesitar diagnosticar los eventos que estuvieron involucrados y liberar la emoción, sigo con la historia de esta mujer que hoy nos permite llevar a cabo pues toda esta, dinámica en la que te explico cómo la fui acompañando para que tú puedas también repetir este proceso en tu caso. Cuando ella empieza a considerar lo que pudo haber ocurrido, ya decía yo que si además tenemos la dimensión del tumor, esto nos da información adicional. Ella me platica que su tumor en su caso es de 1 centímetro y medido por otro lado 2 centímetros. Y nos preguntamos qué pudo haber ocurrido en el periodo de hace 1 año o hasta 2 años, y en donde esté involucrado lo que está viendo. Ya habíamos platicado que ella tiene este tumor ubicado antes de que se lo quitaran en su caso, ojo derecho. Ojo derecho, lo que entonces asociamos inmediatamente con la posibilidad de un conflicto con jefe o autoridad, padre, pareja, hermanos o amigos. Un problema en el que no podía acabar de creer lo que estaba viendo, o en el caso del ojo derecho, es el ojo con el que reconocemos caras, donde aparentemente ella viera a alguien como con dos caras. Y esto además es bien importante en este caso, porque ella inmediatamente tiene dos eventos que presupone que pueden estar involucrados, pero curioso, y me insiste además en que no solo lo empleemos durante su proceso de descodificar, ir para entender el significado más profundo detrás de esos eventos, padecimientos o situaciones desagradables y repetitivas que no suceden. Bueno, pues ella lo que me insiste es, Maru, en definitiva, sí, yo viví un shock, y un shock en el que no podía acabar de creer, como si fuesen las dos caras que veía de una persona. Es decir, veía una disociación es como se dice, eso es, una disociación entre lo que me decían en un momento que por supuesto no vi venir y lo que se supone que esa persona portaba como valores. Y no podía acabar de creer la disonancia tan fuerte entre lo que yo estaba viendo y lo que creía que tenía que ver. Y curioso el caso, cuando se presenta el caso de cáncer que le diagnostican, se lo diagnostican porque ella está viendo doble
como doble le parecía que estaba viendo la vida en esos momentos. ¿Qué es lo que ocurre? Ella es una directora de operaciones y una muy exitosa directora de operaciones que estuvo a cargo de equipos muy grandes en diferentes organizaciones. Un año antes de que le detecten este cáncer, ella lo puede recordar inmediatamente y como sabes, recordar es volver a vivir. Al cerrar los ojos es como si volviera a ver que se repite esa escena que le llevó a máxima tensión y estrés. Ella recuerda cómo en un momento determinado está en la sala de mesa directiva, una mesa, por cierto, la puede recordar muy fácil, ¿no? En algunos casos son mesas con un barniz y las personas hasta pueden recordar el tipo de barniz, así muy elegante, y está en una posición en espera de una junta cuando de pronto ve entrar a la sala de juntas al director general con una cara que es muy diferente a lo habitual. Puede recordar perfecto la escena y el momento en el que el director empieza a dirigir este discurso. Palabras más, palabras menos, les dice, no me había dado cuenta, pero me han estado engañando. Hay jefes de operaciones que me han estado engañando. Y como yo no me puedo permitir esto ni la empresa, se van de inmediato. ¡Shock total! Shock total para esta mujer que no puede acabar de creer lo que está viendo, lo que le están diciendo. Y es como si al mismo tiempo en la escena se presentara la imagen que ella tenía de este jefe, de este superior, de una persona sumamente altruista, humanitaria, en fin, que promulgaba que para él y para su empresa era central el trato digno y humano a los empleados. Y por otro lado, aquel que llega y dice me han estado engañando y se van inmediatamente. Ella como directora del área involucrada es que no puede acabar de creer lo que ve y que no se vaya a hacer una investigación más profunda para dilucidar si lo que le dijeron es cierto, si no es cierto. Shock total. Shock total con una autoridad, lado derecho involucrado, donde no acaba de creer lo que ve y parece como si no pudiera distinguir su cara, lo que después cuando se presenta el tumor se va a registrar como una visión doble, pues es como si estuviera viendo doble, porque por un lado están los valores, está esta manera de conducir una empresa en la que la persona va al centro y por otro lado se van inmediatamente ante lo cual no puede hacer nada. Sin duda, el solo hecho de que platique esto permite que empiece a tomar conexión con las sensaciones que estuvieron en ese momento involucradas. Ella cierra los ojos y empieza a identificar dónde en su cuerpo hay tensión y con ejercicios de respiración, inhalación y exhalación empieza a imaginar como si estuviera dejando fuera de su cuerpo esta tensión. Y desde luego, si hay emociones involucradas, permitimos que ellas se liberen. Hay enfoques en descodificación biológica que apuntan a la sensación, hay otros enfoques que apuntan a liberación de la emoción. En el fondo siempre lo que buscamos es que haya una toma de conciencia. En mi caso me he dado cuenta que es muy útil, nuevamente de manera integral, pues no discutir si es sensación, si es emoción, porque puede haber las dos o una sola específicamente. Yo me abro a que la persona pueda volver a sentir ese momento con todo lo que signifique sentir internamente, así como abrir conciencia de las zonas del cuerpo que están involucrándose en el solo hecho de recordar ese evento. Bien, en términos de diagnóstico emocional, procedemos a la liberación toda vez hemos encontrado la escena que está involucrada con su sufrimiento de ese momento, con el gran shock, con el gran trauma, que por cierto, desde luego cumple con esas 4 características. Ella no lo vio venir, definitivamente es dramático, es una amenaza que se concreta, sube el estrés de manera impresionante, no tiene solución. Y además, en ese instante que se vive como un trauma, pues los lóbulos cerebrales que se disponen para el razonamiento, para el habla, no tienen una buena dotación de energía, porque en ese momento en el que yo vivo un trauma y una amenaza, para lo que estoy preparado es para huir, para escapar del peligro.
Bueno, en efecto, cumple esas 4 características y toma digamos, un colorido muy particular, la interpretación o la forma de ver las cosas en ese momento, cuando ella dice, no puedo creer lo que estoy viendo, no puedo entender cómo es que la persona que está hablando está pensando lo que está diciendo, no lo puedo entender, es como si estuviera viendo doble. Bien, eso es lo que ocurre en su escena 1, pero recordarás que este tumor tenía una dimensión por un lado como de 1 centímetro y por otro lado como de 2. ¿Qué pasó hace 2 años? Es nuestra siguiente pregunta. Y desde luego la imagen aparece inmediatamente. El recuerdo se viene en cuestión de segundos, en los que es como si viajara inmediatamente a través del tiempo por conducto de una emoción similar y de una escena en la que tiempo atrás había experimentado algo sumamente parecido. Resulta que se ve esta mujer directora de operaciones en otra empresa en la que, sin embargo, en otro momento y con otros personajes, la vivencia emocional y las sensaciones son muy parecidas. Pues 2 años atrás de que se le detecte, que se le diagnostique el cáncer, ella se ve de nuevo en una mesa, en una empresa, en un comité directivo, donde nuevamente entra su superior y de manera imprevista empieza a comunicar algo que ella no vio venir y les dice a ella y a otros directivos que la empresa, a fin de cumplir con las expectativas de sus accionistas, tiene que proceder a un recorte. Y para proceder a este recorte, el asunto es que ni la han tomado en cuenta. O sea, hicieron ya el análisis, se sabe el porcentaje que se va a eliminar, el número de empleados del área de operaciones que tendrá que despedir, pero es que no fue ni involucrada en el ejercicio previo. Ya te puedes imaginar que para un directivo que verdaderamente tiene un enfoque en el que el trabajador es mucho más que una cifra, en el que el trabajador es una persona por la que se siente un afecto, inmediatamente vuelve la escena del shock, del tiempo, ¿no? Algo que no vi venir, es una amenaza, no lo puedo resolver y en ese instante no puedo ni acabar de verbalizar correctamente conmigo mismo lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que está ocurriendo adentro. Ocurre y no tiene manera de dar reversa a esto. Y por supuesto que entonces ella empieza a darse cuenta de que es cierto que han ocurrido más de una escena con un mismo color emocional, con un mismo patrón en cuanto a la forma de ver las cosas, porque en esta escena, que es anterior, es la de los 2 años antes, es que ella tampoco puede acabar de creer lo que está viendo. En otro lugar de corte también aparentemente enfocado o centrado en la persona, donde no puede acabar de creer que antes de decidir eso no se hubieran al menos evaluado otras alternativas de mayor productividad. En todo caso, nuevamente en esta escena, ella permite que fluya su emoción. El solo hecho de abrir el recuerdo de algo que pudo haber ocurrido, cuando el instrumento a través del cual brincamos de escena en escena no es una biografía emocional o una historia que nos dure como 10, 11 horas o 9 meses platicar, sino donde simplemente abrimos lo que llamamos un puenteo afectivo, un puente que vincula la emoción que yo reconozco y las sensaciones que hubo la última vez que yo viví esto y digamos en los meses previos a que se descubriera esto. Y luego empleo eso como un mecanismo, como si fuera mi vehículo para ir creando puente con otros eventos. Eventualmente hay 2 momentos clave que queremos que la persona recuerde y al recordar abra la ventana, ingrese a escena y es como si al recordar volviera a vivir para volver a procesar esas emociones, sentimientos, esas sensaciones, sobre todo más que sentimientos, son sensaciones, para que al dejarla salir afuera pueda quitarse esos bloqueos y sobre todo algo muy importante es escuchar el reclamo, lo que le duele, lo que normalmente escuchamos solo que hemos liberado una emoción
una sensación. Hace un rato decía que no son sentimientos y quiero aclarar por qué. Usualmente nosotros reaccionamos ante lo que sucede en el exterior con una emoción. Es nuestra manera de responder y puede ser miedo, puede ser mucho amor, o sea, es algo sobre lo cual parecería que tenemos poco control. En cuanto a sentimientos, nos referimos con ello a estados anímicos que pueden más bien provocarse con motivo de que yo recuerdo algo, pienso algo y entonces provoco a veces a voluntad, a veces no, este estado anímico que se empieza a prolongar. Bueno, pues en el caso del cáncer, muchos otros padecimientos también, eh, cuando ocurre el evento máximo que me lleva a máximo estrés, que decía yo que puede estar allí justo en el punto en el que me dan una noticia o después de eso, de que vivo yo un shock, ¿no? Viene el mega shock. En ocasiones me quedo pensando en eso y el problema es que entonces la emoción se vuelve un estado anímico prolongado. Bien, habiendo explicado eso, regreso a este caso que la verdad es que como te puedes dar cuenta es realmente impresionante, pero más impresionante aún que cuando buscamos el momento original, la última vez que pasó algo y la primera vez que recuerdas haber vivido algo parecido, estos son pivotes y son para nosotros fundamentales en el proceso. Cuando ella viaja en el tiempo y trata de recordar una situación familiar, por ejemplo, que haya ocurrido en la que no puede acabar de creer lo que está viendo, sea una amenaza, todo lo que ya dijimos, desde luego se acuerda y me dice, lo tengo. Pero es cuando tengo 8 años. Es cuando tengo 8 años y me cuenta 2 escenas. Me dice, en la primera, su papá se pone muy mal. Su papá, que era un empresario, formaba como un incubador de empresas, las formaba y luego las entregaba a otras manos. Está muy mal, de hecho ya no puede ni trabajar y ella se entera de que hay algo en la salud de su papá, pues no lo ve bien, pero hay un silencio abrumador alrededor de la familia y lo que está ocurriendo. Esa es la primera escena cuando el papá, ellos vivían en provincia, fue a otra ciudad a tratarse y cuando regresó, pero peor. Es decir, este tratamiento no ayudó. Ella lo ve regresar y se da cuenta, sospecha que ahí hay peligro, pero nadie dice nada, pero nadie habla al respecto. Y la segunda escena, que ella tiene súper clara, ocurre unos meses después. Con motivo de su enfermedad, su mamá se trae a su papá a la capital, a la ciudad principal, ¿no? Y ella recuerda la escena de Navidad. Se espera que mamá, pero papá también y el hermano que les acompañaban regresen a casa a pasar Navidad todos juntos, lo cual era una celebración muy importante. Ella se recuerda a la mesa. Por cierto, hay una mesa involucrada, como lo hubo una mesa en aquella escena donde le dicen que hay una reestructura, o como hay una mesa en esa escena cuando entra su director y dice que lo han estado engañando. Bueno, pues en este caso se ve en la mesa, tiene unos 8 años, oye la puerta, pero no escucha que nadie la azote como solía hacer su padre. Ya sospecha que algo no está bien, pues resulta que han regresado de la ciudad su mamá y su hermano. Al respecto de su padre no se dice nada. Estrés total, ya te puedes imaginar, no le gusta lo que está viendo, pero no se puede animar en ese momento ni siquiera a expresar lo que está sintiendo. Shock total, no ha regresado papá y me cuenta cómo en realidad nunca regresó, su padre muere unos meses después, pero para ella es esa la escena de máximo estrés y que inmediatamente viene a su mente cuando preguntamos ¿cuándo fue la primera vez que recuerda tu mente consciente haber vivido una situación similar donde no puedes acabar de creer lo que estás viendo? En esa escena, similar a lo que ocurre muchos años después, ella tiene una preocupación por los pequeños, que son sus hermanos, ¿no? En esta ocasión no son los trabajadores que dependen de ella, pero son sus hermanos, aunque claramente el shock
Más que estar vinculado con los pequeños por los que tiene preocupación, el shock es no puedo creer que esto esté pasando y nadie diga nada. En todo caso, como ya te puedes imaginar, con este recorrido que hemos hecho con ayuda de este caso, naturalmente con motivo de recordar esta escena, vienen a ella emociones e incluso hay sensaciones en su cuerpo que en ese momento ya puede recuperar y también liberar. Una vez que hemos hecho esto, cuando hemos liberado emociones, cuando hemos detectado dónde podría haber bloqueos o sensaciones, y también le hemos liberado al cuerpo de esa tensión, el proceso no termina aquí. En nuestro abordaje terapéutico, una vez que hemos liberado la emoción, decía yo que solemos escuchar el reclamo. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿O por qué yo no dije algo? ¿Pero por qué no me valoró? Etcétera, etcétera, etcétera. Interpretaciones que pueden ser ciertas o no ciertas, pero que normalmente subyacen y que son lo que en el fondo nos provoca más dolor, tensión, enojo o la emoción que esté involucrada. Si nosotros podemos reconectar con esa forma de ver las cosas, también la podemos transformar. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de esta mujer, lo que está claro es que aquello con lo que ella no podía era con el hecho de que los otros no pudieran ver bien las cosas, que, por ejemplo, en este caso hubiera disonancia entre lo que decían que para ellos era importante y sus acciones. Eso para ella era algo difícil de creer, sobre todo difícil de ver. Interesante lo que pasó en este caso porque hacemos una liberación emocional, vemos la forma en la que estamos viendo las cosas y proponemos una forma distinta de ver o de considerar lo que ocurre, que normalmente es la propia persona la que debe adoptar, ¿no? Posiblemente yo no he visto todo lo que hay detrás de lo que ocurre o quien he insistido en que otros vean lo que yo estoy viendo y yo puedo cambiarme a mí, pero ciertamente no puedo cambiar a los otros. Cada uno somos responsables por lo propio. Esta mujer, a raíz de sus primeras 2 horas de trabajo interior, se dio cuenta que ella era la que debería ver con amor, que ella podía ver con otros ojos las cosas e incluso además, pues poder replantear cuando ves algo que de plano no te cuadra, pues que a lo mejor no te cuadra a ti, pero que no tiene por qué no cuadrarle a otra persona. Esto, entre otras cosas, permite que esta mujer, repito, con 2 horas de trabajo psicoemocional, me reporte cómo a pocas horas de haber hecho este trabajo empiece a ver y ya no doble. A ella le habían quitado el tumor, pero aún con eso no podía ver con claridad. Y qué interesante, ¿no? Como cuando ella empieza a ver claro emocionalmente, que quizás cuando otro no puede ver, en lugar de desesperarme y de estresarme, debo aceptar que el otro simplemente no puede ver lo mismo que yo veo, pues cómo esta forma de ver las cosas distinto permite que al ver claro interiormente empiece a afinar su visión. En efecto, a la fecha cada día me reporta cómo ve mejor. Usualmente después de que hacemos este trabajo de descodificación y reprogramación, es decir, libero y cambio la creencia que tenía por una creencia más expansiva, más amorosa, que opere más a mi favor y sobre todo que cancele el estrés que ella tenía por no poder entender o creer que estaba viendo, cuando simplemente lo que vemos es una representación en la que hay muchos personajes circulando y en la que realmente su única posibilidad era ver con más amor y comprender que posiblemente los otros no estuvieran comprendiendo lo mismo que ella veía. Bien, pues digo que usualmente cuando se libera el estrés, cuando ocurre la desprogramación, suelen venir pruebas para verificar si he cambiado auténticamente mi manera de percibir las cosas, mi manera de ver la vida. En su caso, una discusión con su marido le permite volver a retomar contacto con la emoción de frustración, de no lo puedo creer, pero sobre todo con la creencia que estaba en proceso de cambio, porque ella me dice, me reporta cómo de hecho deja de ver claro cuando se agarra la mitad de este conflicto
Y entonces se empieza a repetir las afirmaciones que con motivo de la sesión terapéutica había llegado como conclusión de la sesión. Yo soy la que veo con amor, yo soy la que entiendo que no todos pueden ver lo mismo que yo veo. Y en su caso, en esta historia con su marido, quizás ampliar su filtro de interpretación, porque posiblemente a veces cuando alguien nos contesta feo, cuando no nos trata como nosotros querríamos que nos trataran, a veces son formas de ser que tienen de toda la vida, o a veces, por ejemplo, como en otra ocasión posterior me confió, pues uno interpreta cosas que no necesariamente son así, es que no le importo, ¿no? Muchas veces decimos, no le importo a mi marido, a mi pareja, y eso es una interpretación, eso es algo que hemos pensado, y no porque lo pensemos es cierto. Bien, pues en todo caso, a lo largo de esta historia que hoy te cuento, lo que ocurrió es que esta mujer fue descubriendo cómo si cambiaba esta creencia, no solo mejoraba su vista interior, sino que también iba mejorando paulatinamente su vista exterior. Y bueno, para finalizar el podcast, me parece importante explicar lo que ocurrió cuando ella continuó con su tratamiento médico, porque es algo que les puede ocurrir a muchas personas. En ocasiones, el escuchar que después de un tratamiento o abordaje, por ejemplo, con una cirugía, se va a necesitar una serie de X quimioterapias o radioterapias, puede de suyo ser un factor que incremente a la luna y más allá los niveles de estrés. Y hay que tener mucha atención y cuidado a que esto no ocurra así, porque se llama conflicto de diagnóstico, ese que se produce encima de un padecimiento de cáncer ya detectado, cuando al escuchar la persona el diagnóstico o la terapia que viene, llega un shock brutal ahora con motivo de aquello por lo que va a tener que pasar. En algunas ocasiones lo he visto, por ejemplo, en el caso de un paciente que tendría cáncer de piel y posteriormente le detectan cáncer de próstata. Resulta que cuando está en el diagnóstico, en la sesión en la que le comunican que tiene cáncer de piel, viene un shock para él. Cuando lo primero que piensa y su preocupación ante lo que aparentemente no va a haber soluciones, ¿qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué va a pasar con mis nietos y posiblemente no les pueda proteger y acompañar en su vida como yo hubiera querido? Lo que nos explica un shock del tipo emocional como aquellos que están involucrados con el cáncer de próstata. Me tocó en otra ocasión atender también a un paciente con cáncer de piel. Él lo tenía como un tumor, lo había tenido en la frente, ¿no? Frente siempre tiene que ver con padre, autoridad, hermanos, con quienes había sufrido pérdidas, ¿no? Había tenido una pérdida de un hermano que no vio venir, otra vez, misma historia, una situación imprevista, fue dramática, una situación que vivió sin solución, sin poder en un inicio expresar, le produce un cáncer en piel que se desarrolla como un tumor. Se lo retiran, de hecho, se lo retiran 3 veces, las primeras 2 sin saber que era realmente cáncer de piel. Pero cuando viene ya la tercera, cuando ya saben que es cáncer de piel, se lo quitan y acude a su siguiente sesión médica donde le indican que a consecuencia de lo que detectaron que tiene, que es muy agresivo, tendrá que tener 30 sesiones de radioterapia de manera diaria. O sea, diario durante 30 días. Esto para él provoca un shock total, de tal manera que cuando estaba a la mitad del tratamiento de radioterapia, descubren ahora un tumor en la dura madre. La dura madre es la capa, el tejido externo que cubre al cerebro. Y es que su shock más importante cuando le platican el tratamiento que viene es, voy a quedar turulato. Es decir, este tratamiento me puede amenazar el cerebro y el solo pensar en esa amenaza hace que genere un shock brutal y entonces se desarrolle un tumor con el propósito, con el objetivo de proteger la zona que puede ser afectada, y me refiero al objetivo de acuerdo con la vivencia emocional o el shock que él siente.
Bien, con estos dos casos me parece que puedo abordar el asunto del conflicto de diagnóstico como algo que también desde la perspectiva psicoemocional observamos y por lo mismo recomendamos a las personas que vayan siempre presentes de que estas cosas pueden ocurrir para que tomen las precauciones necesarias de tal manera que tal shock no exista y no complique aún más el cuadro que se está tratando de resolver. Y por último, me parece que hay un tema importante que podemos abordar hoy. Cuando una persona atraviesa ya por un proceso de recuperación, la pregunta con la que muchos se quedan cuando ya les han confirmado que el cáncer está fuera es, ¿qué voy a hacer ahora? Qué angustia que esto se pueda repetir. Y es una pregunta que me parece que además involucra no solo a los que atravesaron cáncer, sino a los que somos hijos de padres que, o madres que murieron por cáncer, o hay historias a lo largo del árbol genealógico donde esto se ha venido repitiendo. ¿Qué hacer al respecto? Y lo digo pues incluso a título personal, reconociendo que mi madre murió de cáncer de páncreas y sus hermanas, de 4 hermanas, 3, o sea, ella y otras 2, 3 con problemas de cáncer que les llevaron a la muerte, con lo cual puedo comprender la preocupación de muchas personas a quienes este tema de alguna manera les genera pensamientos. Y bueno, pues todo lo que hemos hoy platicado es cómo en realidad desde la perspectiva psicoemocional, lo que antecede a que esto se detone son vivencias emocionales intensas. ¿Qué podemos hacer entonces si no verificar aquello que nos produce estrés, aquello que nos irrita, aquello que nos produce un profundo dolor? Y poder además reconocerlo con otros ojos, reconocer con amor, abrazar a nosotros, a nuestras emociones, porque si nosotros podemos aceptar que más allá de alguien rencoroso, cuando yo recuerdo eventos que ocurrieron en mi vida y al recordarlos me vuelven a lastimar, es natural que no pueda perdonar. Pues bien, detrás de todo evento que yo no puedo perdonar, el asunto en cuestión es que cada que vuelvo a pasar la imagen me lastimo y esto no le hace bien a mi cuerpo y puede transmitirle a mi cerebro señal de auxilio cuando posiblemente lo que viví ya solo sea ahora una repetición que ocurre en mi memoria y no un evento real. En realidad, todo lo que vivimos, incluso los eventos que más nos han dañado, es un hecho que se presentan en nuestra vida con motivo de nuestro crecimiento interior. Es un hecho también que cuando vivimos cosas que nos afectan con profundo dolor, estamos viendo las cosas con cierto ángulo, ángulo que suele cambiar conforme permitimos que la trama se desarrolle, la trama de nuestra vida, y avance en nuevos capítulos para darnos cuenta que todo lo que ocurre siempre tiene una razón que contribuye a nuestra evolución, que posiblemente si perdimos algo, quizás de lo que nos olvidamos es que todo lo que vemos, todo sobre la tierra, está condenado a desaparecer. A veces no tomamos en cuenta que eso que vivimos lo vivimos con ojos de pequeños cuando nuestra apreciación de la vida era pequeña, pero que cuando somos adultos ciertamente podemos volver a pasar la película de lo que ha ocurrido para mirarla con otros ojos. Posiblemente como le ocurrió a Luisa Hay, con quien iniciamos esta serie, lo que vivimos tiempo atrás, en definitiva, hubiésemos preferido no pasar por ello. Pero si podemos aceptar que todo lo que nos ocurre no es más que una experiencia cuyo momento llega a nuestra vida, podamos estar en una posición distinta para mirar de una manera diferente eso que nos sucede. Si nosotros conseguimos convertir el odio, convertir el enojo, convertir la sin razón, el sin sentido, simplemente en la posibilidad de eventos que en efecto, como le ocurrió a esta mujer, le ayudan a ver más claro, le ayudan a verse con amor,
En definitiva, estamos haciendo lo que necesitamos no solo para reconciliarnos con lo que hemos vivido o con los personajes que se han aparecido, sino sobre todo para reconciliarnos con la idea de que en nuestra vida hemos fracasado. Veo a muchas personas atravesar el proceso psicoemocional, sea o no con una vivencia de cáncer. Y en cualquier caso me doy cuenta cómo aquel o aquella que se atreve con arrojo y con valor a tomar su historia, para tomar su corazón en las manos, para expresar su emoción, y como un niño que se cae cuando llora, cuando explota. Después de unos minutos se levanta y está listo para sonreír y volver a jugar. Si nosotros pudiéramos considerar lo que nos ocurre así, estoy segura que muy pronto estaríamos libres, gozando la vida como lo hace un niño. Y que a partir de este contenido y lo que aquí hemos expresado, encuentres una manera distinta de ver lo que está ocurriendo en tu caso. Que la perspectiva psicológica, emocional, se pueda volver un complemento y sobre todo un complemento de peso, que no solo ayude a atravesar lo que sea que estés viviendo tú o un ser querido, sino también a provocar cambios internos que suelen ser detonadores de lo que luego nos sucede en el exterior. Y que decidas seguir conectando con nosotros. Cada semana tenemos una producción distinta. Mi nombre, te repito, Maru Méndez, y tenemos esta colección de podcasts en Arqueología Emocional con Maru Méndez, así se llama nuestro canal de YouTube, y tiene el mismo nombre, Arqueología Emocional con Maru Méndez, en Facebook. Bueno, pues yo espero haber contribuido en algo y te agradezco por el seguimiento que has dado a esta serie completa, en la que hoy entonces finalizamos este ciclo en el que hemos hablado del cáncer, la descodificación biológica y la reconciliación. Que esto produzca muchos frutos en tu interior. Que así sea, y nos volvemos a ver cuando sea que llegue el momento de ello. Hasta entonces.